Saludos cordiales, estimados alumnos. Nos encontramos nuevamente para una clase más de la asignatura Filosofía de la Historia de la carrera de Historia. Vamos a dar continuidad a la unidad 4 sobre el filósofo Giambattista Vico, sobre la filosofía de la historia según este filósofo. En esta clase vamos a analizar el sentido de la historia según Vico. Vamos a ver los criterios de verdad que nos presenta el método histórico según nuestro filósofo, los prejuicios, las fuentes de error y la propuesta para una filosofía de la historia. Bien, Vico fue un bien adiestrado y brillante historiador que se propuso la tarea de formular los principios del método histórico, de la misma manera como Francis Bacon había formulado los relativos al método científico. Vamos a ver entonces en qué consiste el criterio de verdad según Vico. Inicialmente fue influido por Descartes. Se vio después enfrentado a su filosofía, no en lo concerniente a la validez del conocimiento matemático, sino en lo que respecta a la teoría cartesiana del conocimiento, con la implicación de que ningún otro tipo de conocimiento era posible. Vico se opuso al principio cartesiano que postulaba la idea clara y distinta como criterio de verdad, al que consideró un criterio subjetivo o psicológico. Consideró que era necesario un principio que permita distinguir lo que se puede conocerse de aquello que no puede conocerse. Es decir, una doctrina de los límites necesarios del conocimiento humano. Encontró tal principio en la doctrina del verum et factum convertuntur, es decir, en la correspondencia de los hechos con la verdad. Se trata de la condición para conocer algo con verdad. Esto es que el sujeto que conoce elabore lo que conoce según lo que es. Para este principio la naturaleza solo es inteligible a Dios, pero las matemáticas son inteligibles para el hombre porque son principios o ficciones construidas por el matemático. De la misma manera, la historia, algo hecho por la mente humana, es especialmente propia para ser objeto del conocimiento humano. Vico pensó la historia como génesis y desarrollo de las sociedades y las instituciones. Tuvo una idea moderna de lo que es materia de la ciencia histórica. El historiador sería capaz de reconstruir en su mente el proceso por el que las cosas del pasado fueron humanamente creadas. Así habría una especie de armonía preestablecida entre la mente del historiador y el objeto que estudiaría. Por otro lado, el método histórico, según nuestro filósofo, consiste en la concepción sobre la historia como una forma de conocimiento filosóficamente justificada. Se da según la necesidad de elaborar un método histórico definido. A nuestro filósofo le interesaba particularmente lo que llamó la historia de los periodos remotos y oscuros, es decir, buscaba ampliar el conocimiento para lo que estableció normas metódicas. En este caso, en primer lugar, sostenía que ciertos periodos de la historia mostraban un carácter general que informaba los detalles particulares, carácter que reaparecía en otros periodos históricos. De esta manera, dos periodos distintos podían tener las mismas características generales, pudiendo deducirse análogamente uno del otro. Por ejemplo, se dieron semejanzas entre el periodo homérico de la historia griega y la temprana Edad Media europea. Segunda, demostró que esos periodos históricos semejantes tendían a repetirse en un mismo orden. A cada periodo heroico seguiría un periodo clásico. A su vez,
Al periodo clásico seguiría una decadencia que es el estado de barbarie. También admitió, sin embargo, que semejante ciclo contiene una formulación demasiado rígida, que era preciso admitir la posibilidad de que existan numerosas excepciones. Tercera, el movimiento cíclico de la historia no es una pura rotación de fases iguales. El movimiento es en espiral y no en círculo. La historia jamás se repite, sino que el retorno a cada nueva fase se reviste de formas distintas de las precedentes. Por ejemplo, la barbarie de la Edad Media se diferencia de la barbarie pagana de la Edad Homérica por la expresión de la mentalidad cristiana. Así la historia constantemente crearía novedades. La ley cíclica no permitiría predecir el futuro. Por otra parte, existen también prejuicios, que son las fuentes de error que muestra Vico en su monumental obra. Nos dice, en primer lugar, nos dice que tener una idea desorbitada acerca de la magnificencia de la antigüedad, es decir, el prejuicio que consiste en exagerar la riqueza, el poder, la grandiosidad, etc. El periodo estudiado por el historiador. La vanagloria nacional. Toda nación tiene el prejuicio, tratándose de su propio pasado, de presentarlo a la luz más favorable. La vanagloria de los doctos. Prejuicio particular del historiador que consiste en la suposición de que la gente de quienes trata se parecen a él en lo erudito y docto. Se trata en general de creer que los personajes históricos son del tipo reflexivo. La falacia de las fuentes es lo que Vico llama la sucesión escolástica de las naciones. Este error consiste en creer que cuando dos naciones tienen una idea o una institución semejante, se debe pensar que la una lo aprendió de la otra. Prejuicio de suponer que los antiguos estaban mejor informados que nosotros. No se debe creer que los tiempos más cercanos al conocimiento del historiador dependen de la continuidad de la tradición. Con los métodos científicos es posible reconstruir la imagen de una época pasada que no ha seguido tradición alguna. Y por último, veamos la propuesta. Entonces, Vico no dio solo prevenciones negativas, sino propuso métodos que permitan a la historiador trascender los límites marcados por las afirmaciones de las autoridades. Entonces nos dice el uso de la filología, para iluminar la historia. Las etimologías revelan el tipo de vida del pueblo en el momento en que se crea su idioma. Uso de la mitología. Los dioses de las religiones primitivas representan una manera semi-poética de expresar la estructura social del pueblo que las inventó. Utilización de las tradiciones. El nuevo método postulado por Vico refiere que las tradiciones deben aceptarse no como literalmente ciertas, sino como el confuso recuerdo de hechos que han sido deformados a través del medio ambiente, cuyo índice de refracción podemos determinar solo hasta cierto punto. Las tradiciones son verdaderas, pero ninguna significa lo que dice. Y por último, la clave de la reinterpretación. Es necesario recordar que en cierto estado de desarrollo la mente tiende a crear el mismo tipo de producto, como ocurre con los salvajes de todos los tiempos y en todo lugar. Son mentalmente salvajes, como también los niños y los campesinos. Vico se adelantó a su época. El mérito de su obra no fue reconocido sino 2 generaciones más tarde, cuando el pensamiento alemán había alcanzado por cuenta propia una situación semejante a aquella donde Vico partió. De donde Vico partió. Fue entonces que los autores alemanes lo redescubrieron, concediéndole un gran valor a su obra, ejemplificando la propia doctrina de Vico, de que las ideas no se propagan por difusión, como los artículos comerciales, sino por el descubrimiento independiente que cada nación realiza. Bien, entonces de esta manera llegamos a concluir esta segunda parte
de la clase sobre la filosofía de la historia de Giambattista Vico. Nos reencontramos entonces en la próxima clase.